Recientemente, una organización norteamericana publicó un estudio económico de cuál es la razón por la cual, o cuál sería, porque tiene un carácter hipotético, cuál sería la razón por la cual los jóvenes no contraen matrimonio y no tienen hijos. Porque, como saben ustedes, ya es un cuarto o quinto año seguido que Estados Unidos, que siempre tuvo un nivel importante o suficiente de reemplazo poblacional, como saben ustedes, para que el reemplazo poblacional exista, cada mujer en edad fértil debe tener un promedio de 2.1 hijos, ¿no? Si a esto le quitamos las mujeres que no son fértiles, le quitamos las religiosas, digamos así, las personas que están discapacitadas para tener hijos, entonces una mamá promedio debería acercarse a los 3 hijos para tener una tasa poblacional de reemplazo, es decir, para que una población no envejezca. Y según este estudio, las condiciones económicas, sobre todo en términos de ingresos, costo de vida, préstamos para poder tomar decisiones respecto de obtener un hogar, por ejemplo, o deudas educativas y estudiantiles, han creado una generación muy distinta a la que existió en la década de los 90, donde también se dio una baja en la población a través de un fenómeno que los norteamericanos llamaron dinkies, ¿no? O sea, que era una palabra para describir a aquellas personas que tienen double income, no kids, ¿no? O sea, doble ingreso y sin hijos. Dinkies los llamaban. Y tenían perros, tenían muchos ingresos, obviamente por 2 ingresos tenían mucha habilidad para divertirse, buenos coches, buenos automóviles, y esta fue toda una generación. Resulta que la investigación que ha realizado esta organización norteamericana sobre las dificultades para casarse se parece mucho a una que la segunda mitad del año pasado realizaron las Cáritas, es decir, las organizaciones de ayuda europea, en el marco de la Cumbre Social Europea, donde vieron la situación económica de 17 países europeos, ¿no? Con el temor de que las nuevas generaciones, los millennials, estén viviendo en condiciones aún más difíciles. ¿Por qué? Porque el costo de vida es más caro, el empleo es difícil de obtener y en consecuencia han dado lugar a muchas parejas que trabajan, pero que como tienen trabajos parciales o trabajos mal pagados, en realidad con las justas logran sumar un solo salario completo y han recibido el nombre, a diferencia de los dinkies, ¿no? O sea, de double income, doble ingreso, no kids, no hijos, los sinkies, single income, no kids, es decir, un solo sueldo y no hijos, ¿no? Obviamente yo ya estoy mayor y en consecuencia podría sonar como una persona que no entiende la realidad, que no está cerca de esa realidad y que simplemente se vuelve rezongona. Pero les confieso que el estudio no me dio la mejor espina, vamos a ponerlo en esos términos, no me dio la mejor espina. Considero que los estudios son ciertos, que los números son ciertos, pero la matemática que yo no logro hacer, lo que no logro sumar, es como esto es de todas maneras una confirmación de que los jóvenes de hoy no pueden tener hijos. Y lo contrarresto con una publicidad hecha por el gobierno de uno de los países bálticos. Se me escapa el nombre de qué país fue, no recuerdo si fue
Kosovo o Albania, me inclino a pensar que fue Albania. Pero es la propaganda que no se necesita saber albanés o kosovar para entender lo que dice la publicidad. Se ve un hombre mayor que muestra un álbum de fotografías a los jóvenes y que les dice, mira, aquí está tu bisabuelo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Un momento más catastrófico y de crisis económica no podía haber. Y estos son los que dieron luz a tus abuelos. Y acá tienes a tus abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Otra catástrofe, con hambruna, con carencia absoluta de medios. Y aquí los tienes, tú teniéndome a mí. Y yo, en la época de la revolución y de la independencia y de tantas carencias, tuve a tus papás. Y voltea la página del álbum de fotos y muestra a estos jóvenes que no tienen descendencia, que la descendencia se está acabando. Y el mensaje del abuelo es: no necesitas tener condiciones económicas ideales para tener un hijo. Un hijo, no en vano, las frases de tantas culturas dicen: el niño viene con un pan bajo el brazo. Es increíble la cantidad de versiones de esta frase que he escuchado. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en el número extenso de hijos que tenían en comunidades rurales pobrísimas, y ahí están los hijos y fueron criados, y cuántos de ellos terminaron siendo personas absolutamente exitosas. Entonces el problema no es la supuesta pobreza. Nunca hemos tenido una sociedad económica de tanto bienestar. Para unos esposos jóvenes que están pensando en la posibilidad de tener hijos y creen que necesitan tener una situación económica mucho mayor, pregunten en qué condiciones nacieron ellos y cómo ahora están viviendo lo que están viviendo. Pregunten en qué condiciones nacieron sus padres, a quienes admiran y aman. Entonces, esto no es un tema de carestía económica, no es un tema de dificultades económicas. Y lo digo porque tengo familiares jóvenes que son millennials en Europa y que tienen las condiciones infinitamente superiores a las de sus bisabuelos. O sea, viven, frecuentan, saludan, aman y admiran a su abuela que tuvo 6 hijos. No saben que esa abuela nació apenas terminada la Guerra Civil Española, con no solamente pobreza de recursos, sino con racionamiento de alimento, y algunos de esos hijos irían a tener anemia que no les ha impedido hacer absolutamente nada en la vida, sino simplemente comenzar a tener más cuidado en la vejez, tomar hierro y tomar una serie de medidas. Pero la pobreza nunca fue una excusa para no traer hijos al mundo. Es un problema de una mentalidad, y por eso yo no coincido con organizaciones sociales muy importantes y muy valiosas que dicen que hay que enfrentar el problema del salario mínimo y que hay que enfrentar el problema de los salarios. Muy probablemente esas parejas que comiencen a adquirir salarios dobles simplemente encuentren más maneras en qué gastar eso para vivir bien, y van a seguir pensando, como parejas que yo conozco, que siguen pensando: no, la situación tiene que mejorar, mientras tanto ellos viven una vida absolutamente cómoda. Pero viven en un departamento pequeño y creen: no, nosotros necesitamos tener una casa grande. Es decir, comienzan a poner tantas objeciones para tener un hijo. Que un hijo es un bebé pequeño, se nutre de la madre, se adapta, como se han adaptado tantos niños que son hijos de la guerra. Y muchas veces la creencia de que no, yo estoy esperando para poder darle lo mejor a mi hijo, suena absolutamente generoso, porque claro, quiero lo mejor para mi hijo, pero en realidad es profundamente mezquino. No quiero traer una vida al mundo simplemente porque no me siento suficientemente cómodo y holgado para poder tenerlo.
Y eso va a ser el fin de las sociedades europeas y probablemente de la sociedad norteamericana. Y ya está pasando en América Latina. En América Latina, Uruguay y Cuba tienen unas tasas negativas de crecimiento que son alarmantes, ¿no? Y algo se comienza a presentar en muchos de nuestros propios países en donde la natalidad ha bajado del 2.1% y hemos caído por debajo del índice de reposición. Entonces, coincido con que hay que combatir la escasez de recursos, hay que mejorar los salarios, hay que aspirar a una sociedad más justa, pero eso no tiene nada que ver con la mentalidad antinatalista que prima ahora y que tiene que ver con el egoísmo. Y los jóvenes necesitan recibir el mensaje de esperanza de que ellos son responsables de continuar con la especie humana, de continuar con nuestras naciones, de continuar trayendo hijos al mundo y que están capacitados para traer hijos al mundo si tienen el amor, el celo y la voluntad para hacerlo. Yo me pongo a pensar en la pobreza en la que vivían mis padres cuando yo nací y cómo nunca me faltó ni alegría ni atención en la casa y cómo nunca le faltó a ninguno de nosotros los hijos, cómo ninguno de nosotros creció pensando que éramos pobres y simplemente crecimos alegres y el tiempo pasaría y a mi padre le iría mucho mejor económicamente y las cosas cambiarían dramáticamente ya para la época de mi adolescencia y de mi juventud. Pero nunca, incluso en los momentos de abundancia, pensé cuánta carencia hubo en mi infancia, jamás. Recordaba solamente cuánta alegría y cuánto gozo. Y esa mentalidad de traer niños al mundo como proyección del amor matrimonial es lo único que auténticamente va a cambiar la realidad y no va a depender de las mejoras económicas. Que tengas un buen día.